Póngase de pie, gloria a Jesús, y vamos así a escuchar la palabra del Señor. Atentos, amados, a la palabra. Gloria a Jesús. Todo es importante, ¿verdad? Los testimonios, los agradecimientos, todo eso es importante, pero sobre todas las cosas que Dios nos hable y que nosotros podamos atesorar y atesorar la palabra, abrir nuestra mente, nuestro corazón, reflexionar sobre ella, gloria al Señor, para siempre, y decirle, pues al final, ¿verdad?, en resumidas cuentas, qué tenemos que hacer para el Señor. Amén. Así que, puestos de pie, ¿verdad?, recibimos al predicador en esta noche. Gloria al Señor para siempre. Nuestro hermano Carlos Pineda con nosotros para traernos el consejo de la palabra. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Estamos alegres? Y hay motivo por la cual estarlo, ¿verdad? Sea bienvenido a todos los hermanos, amistades y amigos que nos visitan en esta noche para podernos gozar en la presencia del Señor, ¿verdad? Así que véanse bien, porque después de esta mirada no lo vamos a ver sino hasta el otro año. Gloria al Señor Jesucristo. Agradezco a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de poder compartir el mensaje, y al pastor que nos dio esta responsabilidad de poder compartirla. Pero la vamos a recibir, ¿verdad? La vamos a recibir porque hay cosas, hermanos, que no podemos entrar con ellas al otro lado. Hay que dejarlas aquí ya, ¿verdad? Para no seguir en la misma, sino que pueda haber algo diferente en nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que le voy a invitar, hermanos, que abra la Biblia en un libro muy conocido por todos, el libro de Mateo, capítulo 3 en adelante. Es muy importante que lo encuentren todos, y si por ahí hay algunos amigos que quizás no tienen Biblia, pues entonces comparta con ellos la lectura bíblica. Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante vamos a estar estudiando. Hay algunos que todavía lo están buscando por ahí. ¿Lo tenemos todos? Allá lo tenemos todos atrás. Muy bien. Leemos la potente palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Oramos, pastor? Oramos. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos dado lectura en esta noche. Te rogamos que tú seas administrando nuestras vidas a través de ella, Señor. Glorifícate de una manera muy especial. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret,
Te damos gracias, bendito Dios de la gloria, y te rogamos, Padre eterno, que en esta noche, Señor, uses a tus siervos, Señor. Habla en nuestras vidas, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Glorifícate en la vida de Él, Señor. Habla a cada vida en esta noche de acuerdo a las necesidades de cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre eterno de la gloria. Háblanos, exhórtanos, edifícanos, instrúyenos a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Nos sentamos, mis amados. Gloria a Dios. Vamos a comer sabroso esta noche. Sabroso. Palabra de Dios. Así que por ahí acomódese bien, ¿verdad? Siéntase cómodo. Sí. Porque el viaje puede ser largo y puede haber turbulencia. Gloria a Dios. En esta noche, hermano, quisiera estar predicando, ¿verdad?, sobre lo que es el verdadero arrepentimiento de un creyente. El verdadero arrepentimiento de un creyente. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta hermosa noche. El arrepentimiento y conversión en la vida del creyente genuino nunca deja de ser. Son actos que toman parte del proceso de regeneración en las manos del Espíritu Santo. Por eso es necesario que conozcamos el proceso que se lleva del arrepentimiento a la verdadera conversión, ¿verdad? En otras palabras, hermano, de esto que vamos a estar hablando es muy importante y es muy necesario. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla mucho sobre lo que es el arrepentimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Es necesario que el creyente en Cristo sea genuino. Óigase bien, genuino en todas las áreas. Gloria al Señor. Como número uno, conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Se preguntará usted, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es cuando una persona sabe que lo que hace está mal. Es conocimiento. Usted sabe, gloria a Dios, lo que una persona hace. Hay muchas cosas que se hacen y saben que está mal. Usted tiene ese conocimiento. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 4 verso 17. Gloria al Señor Jesucristo. Si alguno dice, sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense, le es pecado. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben hacer lo bueno? Gloria al Señor Jesucristo. Pero muchas veces sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y muchas veces sabemos y tenemos el conocimiento nosotros como creyentes que aquello que vamos a hacer es malo o es mal delante de la presencia de Dios, pero procedemos a hacerlo. Y sabemos que está mal. Es ahí el problema, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, una cosa es conocimiento de conocer las cosas. Y otra de las cosas lindas que Dios ha puesto en el creyente es, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, aquello que nosotros tenemos en nuestra vida, que es la conciencia. ¿Sí? Porque la conciencia nos dicta a nosotros que algo anda mal dentro de nosotros. ¿No es cierto? Sí, la palabra de Dios nos dice. Ahora, hermanos, usted sabrá, gloria a Dios, que en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 1 en adelante, no me deja mentir, que Adán y Eva, gloria a Dios, cuando cometieron el pecado, ¿lo hicieron con conocimiento o sin conocimiento? ¿Tenían conocimiento? ¿Por qué? Porque Jehová ya les había dicho, ya les había dado reglas e instrucciones. De todo árbol podrán comer, pero de aquel que está en medio del árbol no comerán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dios los estaba amenazando? Dios no amenaza a nadie. Dios les estaba advirtiendo, porque Dios advierte. Dios les estaba advirtiendo, gloria al Señor. Entonces, hermano, estas personas lo que hicieron, lo hicieron con el conocimiento de que lo que estaban haciendo estaba mal. Entonces, gloria al Señor. Muchas veces, hermano, y esas son ciertas áreas en las cuales nosotros como creyentes, hermanos, debemos, gloria al Señor Jesucristo, de empezar a tratarlas nosotros, de empezar a trabajar en eso, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque después que Adán pecó, gloria al Señor Jesucristo, ahí viene la conciencia.
Porque después que ellos habían pecado, se fueron a esconder. Santo, aleluya. Entonces había algo dentro de ellos que sabían que habían hecho lo malo. Entonces se escondieron. Es como muchos creyentes ahora en día que hace lo malo y hace el pecado y se esconde. Santo. ¿Dicen amén o no? Se esconden. Gloria al Señor. La diferencia era que ahí no había diáconos, no había líderes, gloria al Señor Jesucristo, pero Dios mismo sabía lo que estaban haciendo. Dios mismo sabía lo que estaban haciendo. Entonces Dios los llama a cuentas. Dios los llama a cuentas. Mire, hermano, de todo lo que se haga aquí, gloria al Señor, tarde o temprano se tendrá que dar cuentas de todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermano, también Santiago nos habla de eso, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado, gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas, hermano, gloria al Señor Jesucristo, no practicamos nosotros que sabemos que están erradas? ¿Ah? Están erradas. Que sabemos que aquello, hermano, no los va conduciendo a una vida espiritual saludable, gloria al Señor, pero no lo soltamos. Seguimos persistiendo, seguimos en ese proceder, seguimos en ese camino, gloria al Señor Jesucristo, y no hacemos por detenernos un momento y meditar, decir, momento, esto que estoy haciendo no está bien, está mal delante del Señor Jesucristo. ¿No sería mejor, hermanos, detenernos y poder, hermanos, buscar cómo arreglar esa situación? ¿No sería mejor? Que en vez de seguir caminando, gloria al Señor, y nuestra vida empeorando en ciertas áreas. Por eso es muy importante, gloria al Señor Jesucristo. Ahora, Dios nos ha puesto ese conocimiento para que podamos entender nosotros todas esas cosas y poder ver nosotros a dónde estamos fallando y poder arreglarlo, gloria al Señor Jesucristo. Por eso es cuando una persona sabe que lo que hace está mal, porque todos tenemos una conciencia y este conocimiento nos conduce, gloria al Señor, a otra segunda área, a otra segunda etapa. Recuerde que estamos hablando del verdadero arrepentimiento, porque muchas veces se cree o se tiene, ¿verdad?, ese concepto de que cuando la persona está llorando, gloria al Señor, piensa que son señales de un verdadero arrepentimiento. Pero en realidad no es así, porque la persona puede llorar lo que quiera y sigue haciendo las cosas malas. ¿Ah? Entonces el problema, hermano, no hay un verdadero arrepentimiento, porque el problema, gloria al Señor, no está en derramar sus lágrimas, sino que el problema está aquí, adentro. Adentro está el problema. Y es ahí donde se tiene que tratar el problema, gloria al Señor. Ahora estamos hablando de esto, hermanos, algunos aspectos y algunos puntos, y aquí, gloria a Dios, vamos a ver, no se trata de, ¿verdad?, de qué tan mal andamos, sino, hermanos, cómo buscar la solución a eso. Pero es necesario hablar estos puntos para poder llegar a la raíz del problema y después, hermanos, poder dar el antídoto, como se dice, ¿verdad? Conocer la enfermedad y después aplicarle la medicina. Y algunas medicinas, mire que son fuertes. ¿Ah? A la gente no le gustan las medicinas fuertes y sabe que le van a ayudar, pero no les gusta. Gloria al Señor. No sé si me está entendiendo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, como número 2, convencimiento. ¿Qué es convencimiento? Es cuando el hombre reconoce que ha pecado y que es preso de su pecado. ¿Ah? Es cuando ya la persona, hermano, ha cometido aquello. Porque muchas cosas, hermano, se cometen ocultamente. ¿Ah? Aunque usted no diga amén ni diga gloria a Dios. Sí, muchas cosas se cometen a escondidas o en oculto. Gloria a Dios. Pero para eso Dios nos habla a nosotros, para que podamos entender y decirle al Señor gracias. Porque no hay nada escondido delante de ti. Sí, gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando la persona, el hombre reconoce que ha pecado y que es preso de su pecado, hermano, ¿cuántos creyentes, hermanos, gloria al Señor,
podemos estar en la iglesia, gloria al Señor Jesucristo, llamarnos que servimos a Jesucristo, pero estamos en una cárcel espiritual. O estamos, gloria al Señor, presos, pues no hay esa libertad. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque estamos, gloria al Señor, ahí quizás sentados y hay una conciencia que te está diciendo, pero acuérdate, acuérdate que has hecho esto y te está recordando lo que has hecho. Eso quiere decirte que no hay un verdadero arrepentimiento. Todavía está ahí, pero estás en la iglesia, pero estás preso, mijo. Estás preso, pero Dios quiere que salgamos de esa cárcel espiritual. Dios quiere que salgamos de esa cárcel espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios claramente en Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo. ¿De quién? Esclavo es del pecado. Y usted sabe, hermano, que cuando alguien es esclavo, está bajo dominio. Está bajo dominio. Está bajo autoridad de alguien. Pero ese alguien no es Dios, sino que alguien que te está dominando. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo ahí. Y es importante, hermanos, notar todo esto en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor Jesucristo. Porque hay muchas cosas, hermanos, que los están separando de Dios. En vez de acercarnos más a Dios, nos separan de Dios. Ahora, si yo pregunto, usted no tiene que responderme cómo se considera en su vida espiritual. ¿Cómo está terminando estos últimos minutos del año? ¿En qué condiciones? Dirán, ay, si arrastras, hermano, casi esto. Si arrastras, los estoy pasando. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Hay muchas áreas en las cuales nosotros tenemos que lidiar, gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, gloria al Señor, debe haber en cada uno un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas cosas no se hacen? ¿Cuántas cosas no se practican? Gloria al Señor Jesucristo, pero no mostramos, gloria al Señor, ninguna, gloria al Señor Jesucristo, compasión. No compasión con el hermano, no compasión con la hermana, sino compasión con nosotros mismos. Sí, con nosotros mismos, porque nadie es beneficiado en esas áreas sino nosotros. Nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Por eso es necesario, gloria al Señor, que nosotros podamos entender todos estos aspectos, hermanos, que serán de vital importancia para nuestra vida espiritual. ¡Aleluya! ¿No es cierto, gloria al Señor, que cuando la persona, hermanos, va a las cortes y quizás, gloria al Señor, se presenta una persona y le dice el juez, ¿sabes qué? Ibas en una área manejando en un área de 40 y tú ibas corriendo a 60, pero ahora estás delante de un juez. ¿Cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Y la persona que dice, culpable, mijo. ¿Por qué? Porque reconociste. Ahí está el problema. Porque delante de Dios nos reconocemos, pues. Nos confesamos delante de las personas, gloria al Señor Jesucristo, hermano. Cuando hay un verdadero arrepentimiento en las personas, el creyente o el hombre, la mujer, va a cambiar. Va a ser diferente, gloria al Señor. Porque el verdadero arrepentimiento en la vida del creyente trae cambios. Yo no puedo decirle al hermano que yo lo ofendí, decirle, hermano, perdóneme, pero voy a seguir en la misma. Y no le está diciendo que te perdone, pues. Es porque vas a cambiar. Sí. Gloria al Señor. ¿Cómo es posible, gloria a Dios, que quizás hayan creyentes, yo no sé aquí, espero que no hayan, que hayas golpeado a tu esposa y que la hayas atado y luego dices, perdóname, mira. Y luego el día de mañana seguís en la misma? ¿Qué clase de perdón es ese? O sea, no te estás arrepintiendo. Seguís en la misma. Seguimos en la misma. ¿O hay alguien aquí de esos? ¿No, verdad? Espero que no. Gloria al Señor Jesucristo. Más vale. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso, sus derechos son de continuo el pecado. Mira, hermanos, la actitud del hombre, la actitud del ser humano, gloria al Señor, busca siempre lo malo.
¿Por qué? Este es el momento para recapacitar, para reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Ah? Si tenemos muchas oportunidades de poder hacer lo bueno y en cambio, en vez de eso, hermano, hacemos más lo malo. Yo quiero que abra la Biblia ahí, si usted la tiene, y vaya conmigo, gloria al Señor, al libro de los Romanos. Romanos capítulo 3, hermanos. Romanos capítulo 3, allá en su verso 15 en adelante. Romanos capítulo 3, verso 15 en adelante. Y aquí nos habla la palabra bastante clara para poder entender. Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Miren, verso dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ah? Tus pies se encaminan hacia lo malo. Los pies se encaminan hacia lo malo. Gloria al Señor Jesucristo. Es que mire, hermanos, también todo nuestro ser tiene que ser cambiado. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestra dirección tiene que ser cambiada. Pero mientras, gloria al Señor, no le demos, gloria al Señor, el lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, seguiremos en la misma. Sí, porque el único, gloria al Señor, que es capaz y puede cambiar todas nuestras áreas es a través del Espíritu Santo, rindiendo nuestras vidas delante del Señor. ¿Sí? Por eso dice la palabra del Señor claramente, gloria a Dios, ¿verdad? Despojándonos de todo peso que nos asedia y corriendo, dice, con gozo la carrera. Note bien el verso. La palabra de Dios no dice que Dios te va a despojar. Dice, despojémonos, porque hay cosas que nosotros agarramos en el camino y luego queremos que Dios nos las quite. Son cosas que nosotros, hermanos, tomamos o adoptamos, gloria al Señor Jesucristo, y luego cuando ya estamos envueltos en eso, no hayamos ni qué hacer. Dios dice que nos despojemos de esas cosas que hemos adoptado en el camino. De esas cosas que hemos adoptado en el camino, gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que abandonarlas, dejarlas. O sea, ¿cuándo es el momento de despojarnos? Hoy, esta noche. Despojémonos de todo peso, de aquello que practicamos, de aquello que miramos, de aquello que oímos, o sea, de aquello que hablamos, de tantas cosas que nosotros sabemos que no están bien delante de la presencia del Señor. Me despojo de eso. Ayúdame, Padre, sé que he hecho lo malo delante de ti, pero este es el momento. Vengo arrepentido delante de ti. Sí, vengo arrepentido delante de ti. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, arrepentimiento, gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El arrepentimiento significa, gloria al Señor, cambio de corazón o de posición, cambio de conducta o volver atrás a nuestra actitud que teníamos antes. O sea, que el arrepentimiento, gloria al Señor, verdadero, cambia tu corazón. El verdadero arrepentimiento cambia tu corazón, te cambia de actitud y te cambia de lugar. Ya no estás en la misma posición en que estabas, sino eres cambiado a otra, gloria al Señor, diferente. ¿Sí? Pero esto es cuando nosotros, de nuestra propia cuenta y voluntariamente, no porque alguien le diga, hermano, tiene que arrepentirse, y está bien eso, pero si la persona la está forzando, no va a pasar nada. Tiene que ser él voluntariamente, decirle, Señor, quiero que tú me cambies. Yo me arrepiento, Padre. Yo hice este pecado, Señor, a escondidas. Lo practiqué y todavía lo estoy haciendo, pero Señor, yo me humillo. Perdóname. Yo me arrepiento. Pero ese arrepentimiento, gloria al Señor Jesucristo, hermanos, debe de producir cambio. Eso quiere decir que no vas a volver a caer en lo mismo. Porque
Porque si estás diciendo, gloria, el problema y el concepto de muchos cristianos a nivel general es ahora, que ahora se arrepienten y el día de mañana sigue haciendo lo mismo. ¿Qué clase de arrepentimiento es ese? No hay cambios. No hay cambios. Gloria al Señor Jesucristo. Por ahí decía alguien, ¿verdad? Lágrimas de cocodrilos. Y me di a la tarea, hermanos, de ver por qué lágrimas de cocodrilos, porque se habla mucho de eso, ¿verdad? Y hay una historia de eso, y se dice de que el cocodrilo, antes que va a devorar a su presa o a su víctima, dice que derrama 2 lágrimas. Mire, pero eso no quiere decir que se va a arrepentir de comerse lo que tiene en la boca, amigo. Sigue comiéndoselo. ¿Sí? ¿Sí? Se lo sigue, gloria al Señor Jesucristo. Pero esa es la historia del cocodrilo. ¿Ah? Así hay muchos creyentes cocodrilo dentro de la iglesia. Que llora, gloria al Señor Jesucristo. Pero seguís haciendo allá el pecado. ¿Sí? ¿Se goza usted? ¿Está contento? Si está contento, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si está enojado, diga aleluya, arrepiéntase. Amén, gloria al Señor, porque estamos en la palabra de Dios. Y esto es importante y es necesario que nos hablemos. Porque entre risas y sonrisas Dios nos ama. Dios nos habla porque nos ama. Y Él no quiere que nosotros sigamos en la misma situación o en las mismas condiciones el 2017. No, tenemos que haber cambios. Aleluya. Cambios, gloria al Señor, en nuestras vidas espirituales. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermanos, gloria a Dios. Arrepentimiento, le vuelvo a repetir, significa cambio de corazón o de posición, cambio de conducta o volver atrás a lo genuino o al original en la cual estábamos antes. ¿Por qué? Porque alguien nos movió a hacer aquello que ahora hacemos. Si lo hacemos es porque algo nos motivó. Entonces es necesario que volvamos a la actitud que teníamos antes. Genuinos, gloria al Señor, delante de la presencia del Señor Jesucristo. Por eso, bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que me acompañe para que miremos allí una parte, una historia muy importante. Juan capítulo 8, verso 3 en adelante. Juan capítulo 8, verso 3 en adelante, gloria al Señor. Lo tenemos, mis amados. Juan capítulo 8, verso 3. En adelante dice la palabra del Señor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, fíjese bien, en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo del adulterio, y la ley nos mandó a Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mire, llevan, hermanos, aquel grupo de hombres a esta mujer. Yo creo que esta mujer era casada, porque dice en el encabezado: la mujer adúltera, ¿verdad? Y se reconoce a alguien que hace adulterio porque está, ¿verdad?, casada, pero está cometiendo adulterio, o sea, está engañando. Entonces estas mujeres, estos hombres, hermanos, la sorprendieron. O sea, hermanos, no se supieron esconder, pues. No se supieron esconder bien, entonces lo sorprendieron. Te hallamos, y haciendo el pecado. Y la toman como muchos creyentes, gloria al Señor Jesucristo, que son buenos para condenar. Este es un tipo de creyentes que son religiosos, ¿va? Que son buenos para condenar, pero no son buenos para restaurar o para ayudar en el problema. Para ayudar, gloria al Señor Jesucristo. Mire, hermano, personas que condenen ya hay muchas, pero personas que ayuden a restaurar el problema, de esos son pocos, de esos son los que se necesitan. Entonces, hermanos, trajeron a esta mujer, y yo no sé, hermanos, gloria al Señor, de qué forma, quizá del cabello, quizá de arrastre, no sé, pero eran personas, hermanos, toscos. Y la llevaron ante Jesús y le dijeron: ¿sabes qué? La hemos encontrado, gloria a Dios, en el mismo acto. Mire qué terrible.
Y la ley de Moisés nos manda a nosotros, conocían las leyes, a que las mujeres sean apedreadas, les dijo. Pero te la trajimos, ¿qué dices tú? Aquí está. Y todos iban, hermanos, con unos grandes tetuntes. Miren, con unos tetuntes. Unas piedras, hermanos, que esos iban, hermanos, ganas no les faltaban. Sí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ahí está el problema. De que llevaban a la mujer que había sido, hermanos, hallada en el pecado, pero ellos estaban en peor estado. Ellos estaban peores. ¿Ah? Estaban peores en la situación en que ellos se encontraban. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, gloria a Jesús, que es un Dios de misericordia. Pero el que Dios sea lleno de misericordia no nos da a nosotros la opción. Óigase bien, quiero que quede claro. El que Dios sea lleno de misericordia no nos da opción a que usted corra y haga el pecado. Porque sabe, porque caer en el pecado es bien fácil. Levantarte de allí, ahí está el problema. Sí, ahí está el problema. Gloria al Señor. Por eso, mi amado, gloria al Señor Jesucristo. Jesús le dice, gloria al Señor, el que esté libre, pues. El que no tenga nada, gloria al Señor, de pecado, que tire la primera piedra. Pero ¿sabe qué, hermanos? La conciencia de ellos mismos les dictaba que andaban mal. Por eso no se atrevieron a tirar la piedra. Andaban mal. Y uno por uno, hermanos, se fue yendo. Se fue yendo, gloria al Señor Jesucristo. Pero hay algo aquí muy importante y hay una enseñanza, gloria al Señor, que Jesucristo se levanta porque Él lo sabe todo. ¿Y de dónde están aquellas personas que te estaban acusando? Ya se fueron, Señor. ¿No te acusaron? No. Pero Jesús le dice, ni yo te condeno, pero peste, le dice. ¿Pero qué le dice? No peques más. Aleluya, gloria a Dios. O sea, no peques más. Esa es la enseñanza para la iglesia. No sigas pecando más. No sigamos pecando más. ¿Ah? Si usted está a punto, hermanos, de entrar en el adulterio, hermanos, deténgase. Si usted está en fornicación, hermanos, párele y arregle su vida con Cristo. Si usted, hermanos, anda por allí, gloria, metiéndose en su teléfono a ver ciertos programas o ciertas cosas, usted sabe a lo que me refiero, gloria al Señor, párele y arrepiéntase. El hecho que nadie lo esté mirando, que no estén los líderes, no importa, gloria al Señor Jesucristo. La cosa es estar bien con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esas son las cosas que nosotros debemos, hermanos, de arreglar. Aquí hay mucha enseñanza solo en este verso. Gloria al Señor Jesucristo. Porque el problema es, gloria al Señor, que la iglesia, hermanos, gloria a Dios, condena. Condena. Mire, para que usted me entienda, pues mire, hermano, ya la persona está en el suelo y ya la persona, el diablo la hizo caer y está el diablo bailando encima de ella, gloria a Dios. Y en vez de que la iglesia corra, hermanos, a quitarle el diablo encima, dice la iglesia, a bailar encima de ellos también. Refiriéndome, gloria a Dios, que en vez de ayudar a aquella persona que ya está tirada, la siguen tirando más. ¿O no? La siguen tirando más. Tenemos que ser como el soldado. Gloria a Dios, tenemos que ser, la iglesia, hermanos, tenemos que aprender todos a ser como el soldado, que cuando ve que su compañero cayó en combate, gloria, porque hay muchos que caen en combate dentro de la iglesia. O sea, en otras palabras, caen en pecado, gloria a Dios, pero como el soldado corre en medio de la balacera, en medio de los bombazos ahí, y ¿sabe qué, hermano? Se lo echa al hombro y dice, vámonos a un lugar donde te van a ayudar a sanar tus heridas. ¿Sí? No, ¿verdad que no lo deja ahí? Lo levanta. La iglesia es al contrario. Nosotros como iglesia, ¿acaso no procesamos el amor de Cristo? ¿No procesamos el amor de Cristo? Amén. ¿Ah? Pero el problema se ve en la práctica. En la práctica está el problema donde los califican cero. ¿Verdad? Y muchas veces, hermano, cuando se hablan de estas enseñanzas o de estas prédicas, a muchos no nos gusta. Pero es necesario porque está en la palabra. ¿Verdad? Tenemos
tenemos que hablarnos, gloria al Señor, aunque nos esté, gloria al Señor Jesucristo, cayendo allá el cinchazo, usted, hermano, rásquese. Y ahora, Señor, gracias porque me estás penqueando. Me estás penqueando. Sí. Porque después que Dios te penquee, gloria al Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que Él mismo pone la llaga, pero Él mismo la venderá. Sí. O sea, Dios se encarga, gloria al Señor, de que tu vida, gloria a Dios, sea restaurada a través de la palabra del Señor. Pero eso cuando reconocemos nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Y todas estas cosas que estamos hablando en este verso, gloria al Señor, hermano, en la iglesia pasan de todas cosas. Sí, hermanos. En la iglesia hay de todo. Y Dios sabe, hermanos, a manera de testimonio, sabe que estuve tiempos atrás en una campaña en Goyome, en un lugar que se llama Raúl, quizás usted lo conoce, como unas 5 horas de aquí, gloria al Señor. Después, hermano, de haber predicado una de esas 3 noches, bajamos del altar y había una hermana allí, y me dijo, hermano, quiero platicar con usted. La hermana andaba una gran falda larga, con su saco, bien elegante, y todo el hermano dice, quiero hablar con usted. Me da vergüenza decirle esto, porque nadie lo sabe. Pero usted que ha venido, quiero que me ayude a orar. Y dije, adelante, estamos para ayudarla. Y me dice, y aquella mujer empezó a llorar y me dice, ¿usted ve que estoy en la iglesia? Sí, claro que sí. Y mire cómo ando, me dice. Pero ¿sabe qué? Yo me prostituyo. E incluso me dijo, ¿sabe qué? Llorando me dijo aquella mujer, el hombre mío con que voy a salir hoy está allá, me dijo. Allá estaba, ese vergüenza. Allá está, me dijo, me lo señaló. Y yo no quiero seguir así, llevo mucho tiempo. Y le dije, no he hablado con sus pastores, hermanos, no puedo. Gloria al Señor. ¿Qué va a pensar la gente? Ese es el problema, le dije. Ese es el problema, gloria al Señor. El ego que usted tiene. Gloria al Señor Jesús. Porque la gente, gloria al Señor Jesucristo, mira, hermano, tiene pena. No tiene pena para hacer aquello, pero tiene pena para pedir ayuda. Mire qué tremendo. Gloria al Señor Jesucristo. Y le dije, usted tiene que hablar con su pastor. Yo puedo orar por usted. Y lo podemos hacer, glorioso. Y la otra cosa es que si usted no pone de su parte para que esas cadenas sean rotas, no va a pasar nada. Porque esto hay que darle un seguimiento y el pastor es el adecuado porque él está con ustedes. O sea, cosas que pasan que están dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, gloria a Dios. Por eso le digo, pero hermano, el problema es que la gente, hermano, sabe que tiene el problema, pero no quiere actuar. No quiere reconocer, gloria al Señor, y sigue metido en eso. Y te vas metiendo, y te vas metiendo, y te vas metiendo, y te vas metiendo, gloria al Señor. Entonces vienes a vivir un evangelio de mentiras. Porque cuando Cristo venga, te vas a quedar. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Sí? Entonces, hermano, ¿a qué le estamos tirando? Pues? Es necesario. Todas estas cosas pasan. Estas cosas pasan, gloria. Si usted está pasando ciertas situaciones, gloria al Señor, esta es la noche de arreglarlas con Cristo. Esta es la noche, gloria al Señor Jesucristo. Por eso Dios nos habla a tiempo para poder hacerlas, gloria al Señor. ¿Estamos alegres? Denle un fuerte aplauso al Señor para que se sienta bien. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Gloria al Señor. Que si voluntariamente pecaremos, no hay más sacrificio por hacer, sino que dice la palabra, sino que cierta expectación y el horno de fuego que ha de devorar. ¿Qué quiere decir esto, Gloria? Aquí hay 2 cosas muy claras. Una de las cosas es, gloria al Señor, cuando el creyente, aunque está en la iglesia, pero hermano, ha menospreciado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí me entiende? Gloria, eso dice Hebreos. Si usted, gloria al Señor, voluntariamente, porque hermanos, para cometer pecado, nadie le va a poner una pistola. ¿Ah? Nadie le va a poner, hermanos, una 12 aquí. Y le va a decir, hacerlo, si no te mueres. ¿Ah? Nadie, la persona voluntariamente cede a eso. Entonces el creyente, ¿qué está diciendo con eso? Que cuando hace esos actos, está diciendo
que el sacrificio de Jesucristo no sirve para nada. Lo está menospreciando, está pisoteando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, como número 2, que es difícil que Cristo vuelva a morir. Dios no va a volver a morir, por eso, porque ya murió una vez. Y con una vez es más que suficiente, porque Dios lo hizo todo completo en el sacrificio de la cruz del Calvario. Y ese es el problema, gloria al Señor. Ahora en día, en la actualidad, hermanos, en las iglesias, gloria al Señor, se le da rienda suelta a todo. No hay problema, usted haga esto. Siga, con solo que venga a la iglesia, gloria al Señor. No basta con solo venir a la iglesia. ¿Ah? Si toda persona viene a la iglesia, el problema es que se tienen que haber cambios en nuestras vidas. Cambios en nuestras vidas, gloria al Señor. Vamos a ir un poco rápido. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí en esta parte, gloria al Señor, surgen también varias cosas. Falsos arrepentimientos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 27 y verso 3. Mateo capítulo 27 y verso 3. Es muy importante que usted tenga su Biblia allí, compartiéndola con los demás también. Mateo capítulo 27 y verso 3. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Bien lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, oiga, si ven estas palabras, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo, oiga, si ven estas palabras que tienen peso, yo he pecado y he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué dice? Y se ahorcó. Mire, este hombre llegó donde los sacerdotes, o sea, llegó arrepentido, llegó reconociendo. El problema fue que fue con las personas equivocadas, porque el hombre no te puede perdonar. El hombre no te puede perdonar, el que perdona a Jesucristo. Si Judas, aunque ya estaba escrito en la palabra, pero vamos a esto, si Judas, gloria a Dios, hubiese tomado otra actitud, se hubiese hablado otra historia de él. Aunque ya estaba escrito que esto iba a pasar, ¿verdad? Pero gloria al Señor. Entonces, hermanos, gloria al Señor. Y ese es el problema. El hombre no puede perdonar pecados. ¿Ah? Aleluya. Juan, del que abrimos la lectura bíblica, nos habla, gloria a Dios, que vino y fue enviado. Fue enviado, fue como un portavoz para preparar el terreno del que venía atrás. Pero él venía, hermano, hablando del evangelio. No venía perdonando pecados, él no perdonaba. Él venía, gloria al Señor, diciéndole a la gente, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y le decía a la gente, mire qué mensaje los que hablaba este Juan, gloria a Dios. Generación, les decía, de víboras. ¿Ah? Mire qué mensajitos más lindos. Y así no se predica aquí. Arrepiéntanse, les digo, generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces, hermano, venía hablando, gloria al Señor, preparando el terreno porque venía Jesús. Como un portavoz, pues. Alguien que va adelante, gloria al Señor Jesucristo. Un mensajero que es enviado adelante, gloria al Señor Jesucristo. Mira, hermanos, el hecho de que nosotros estemos en esta tierra no es una casualidad. Hay un propósito con usted. Usted es un mensajero. Y el mensajero se define en la Biblia como un ángel. Como aquel que lleva mensajes. Gloria al Señor Jesucristo. Mensajes de esperanza, mensajes de paz, mensajes, gloria al Señor, de aliento a aquel que está triste. Aleluya. ¿Usted ve a alguien que está triste? Gloria al Señor. Lleve un mensaje, una palabra, hermano, ¿cómo está? ¿Qué está pasando? Le amamos, gloria al Señor. No lo hemos visto, pero aquí estamos, gloria a Dios, haciéndolo. Usted tiene que hacer a aquella persona que es importante, porque lo es. ¿Ah? Es importante aquella persona, ¿por qué? Porque lleva la sangre de Cristo.
ha sido cambiado por la sangre de Jesucristo. Hay ciertas cosas y hay ciertas áreas que te están combatiendo. Pero es importante, gloria al Señor, como aquel, gloria a Dios, un siervo líder, gloria al Señor, de hombres, que vio que un hermano era cultero y no llegaba al culto. De repente no llegó la primera noche, no llegó la segunda noche, y dijo, ¿qué está pasando con el hermano que no viene y no se queda en los cultos? Y bueno, dijo, voy a esperar mañana a ver si viene, y no llegó. Pues al cuarto día, hermano, se madrugó como a las 5 de la mañana, se fue a la casa. Y esto es verídico. Entonces él sabía que nadie iba a estar despierto a esa hora, entonces agarró una silla y se sentó a la par de la puerta donde ellos iban a abrir. Llegó en gloria y cuando ya estaban cantando los gallos a las 6 de la mañana, pues ya empezaron a abrir la puerta. Y ahí estaba el hermano con la Biblia, mientras se levantaba. Cuando salió el hermanito aquel que no vio el culto, se sorprendió y le dijo, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Aquí estamos, hermano, le dijo. Y dice el hermano, ¿qué pasaría si usted enviara a un hijo y lo viera que nunca regresara? Y le dijo aquel hermano que no iba a la iglesia, iría a buscarlo. Pues eso mismo vengo haciendo. Usted para mí es como un hijo y no lo he visto a la iglesia. Y aquel hombre, hermano, empezó a derramar sus lágrimas porque estaba pasando muchos problemas. Muchos problemas, gloria al Señor. Porque a veces, muchas veces se juzga. Se juzgan desde el tiempo, pero no se analizan las situaciones que se pudiesen estar pasando. Son áreas que tenemos que tratar. No juzgue, no critique, mi amado. No condene, gloria al Señor. Ore, doble rodillas. Quizás el hombre o la mujer quizás esté haciendo lo más vil, gloria al Señor. Pero nosotros no somos quienes para condenar, sino para ayudarlos. Para ayudarlos. Dios lo puso a usted para ayudarlo, para restaurarlo, gloria al Señor Jesucristo. Quizás aquella persona no necesita quizás dinero, no necesita quizás otras cosas, pero quizás usted no puede darle eso. Pero hermano, si usted llega y dice, ¿sabe qué, hermano? No tengo nada que darle, pero aquí tiene un hombre donde puede recostarse. Aquí tiene un hombre donde puede recostarse y llorar delante de la presencia de Dios. Eso es lo que la gente necesita. Y muchas veces hemos perdido todo eso, gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha perdido la sensibilidad como creyentes. Lo genuino o lo original, gloria, a lo que hemos sido llamados, se ha ido perdiendo poco a poco. ¿Cómo vamos a recuperarlos? Levantándonos. Levantándonos. Usted y yo somos los llamados para eso. Gloria al Señor Jesucristo. Pueden haber, gloria al Señor, muchas cosas en nuestras vidas, gloria al Señor. ¿Estamos contentos? Diga gloria a Dios, pues. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9. 1 de Corintios, que vamos culminando, mis amados. Tenga un poquito más de paciencia y recibamos bendición. 1 de Corintios capítulo 6, verso 9. Aquí la palabra del Señor nos da una serie de reglamentos, o quizás bien dicho, de advertencias. ¿Lo tenemos? 6:9 dice, pero vamos a leerlo, mis amados, desde el verso 8 para poder entenderlo. Dice, pero vosotros cometéis, fíjese bien, el agravio y defraudáis a esto, a los hermanos. Mire, qué tremendo. Verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, oígase bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay varias. ¿Cuántas de esas cosas que acabamos de leer tenemos nosotros? ¿Nos identificamos con algo de eso?
¿Nos identificamos con algo de eso? No, pues no. ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Mire qué tremendo. Gloria al Señor Jesucristo. Si hay algo de eso en nosotros, por eso no lo dije yo, sino solamente leímos la porción bíblica, para que nosotros podamos entender, decir, Señor, esto hay en mí. Esto hay en mí. Soy defraudador. ¿Ah? Soy criticón. Soy chimolero. ¿Se da cuenta? Es posible de que quizás usted no sea borracho. ¿Ah? Pero lo demás que es menos de borracho no quiere decir de que no sea lo mismo. Pecado es pecado. Entonces no hay diferencia. Es posible, gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que usted no sea, gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Algo otro de los que menciona aquí, pero es posible que haya otra área, pero es igual. Y nosotros estamos en la casa de Dios porque un día queremos estar con el Señor, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor, bien, un día queremos estar con el Señor allá. Gloria al Señor Jesús. Ya para culminar, mis amados, gloria al Señor. Por eso, hermano, existen falsos arrepentimientos en las vidas, porque existieron también en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y todas estas glorias ejemplos que nosotros estamos mirando, tanto podemos aprender de lo bueno como podemos aprender de lo malo, pero no para aplicar en nuestras vidas, sino al contrario, para poder evitar caer en esas causas que ellos cayeron. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, ya para ir culminando, gloria al Señor. También, hermanos, hubo un falso arrepentimiento en la vida de Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, verso 24 hasta el 25. Gloria al Señor Jesucristo. Y si usted lo lee, ahí usted va a encontrar que Saúl le dice a Samuel, yo he pecado, le dijo. O sea, reconozco que he pecado y que he hecho lo malo, porque Jehová lo había mandado a que exterminara a los amalecitas, me parece. Y él no quiso hacerlo completamente. Gloria al Señor Jesucristo. Pero vayamos para que podamos entender esto. Ya vamos culminando. 1 Samuel capítulo 15, verso 24. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo entendemos, amado? Mira pues lo que dice, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y no solamente eso, y dice, y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Sabe cuál es el problema que había aquí, hermano? Aquel cual solo había remordimiento y su único fin es evitar pagar las consecuencias de sus malos errores. Querer evitar el juicio o el castigo. Pero le dice, gloria al Señor, aunque he hecho lo malo, pero voy conmigo y honrame delante del pueblo. Mira. O sea, había hecho lo malo, pero quería honra. Si no hay obediencia, hermanos, no puede haber honra. La palabra del Señor dice que Él honra a los que le honran. Saúl no había honrado a Jehová. Se dejó dominar. Gloria al Señor. Tuvo miedo, tuvo temor. Y tomó de aquello que Dios le había dicho que no lo hiciera. Gloria al Señor. Había en él, gloria al Señor, el reconocer el que había hecho lo malo, pero no había un verdadero arrepentimiento. ¿Ah? Porque si Saúl se hubiese arrepentido, no hubiese tenido el mismo destino que Judas. ¿Ah? Los dos se suicidaron.
Entonces, gloria al Señor, si él hubiese arrepentido y en verdad, aquí como dice la palabra, hubiese reconocido y se hubiera arrepentido, su vida hubiese sido diferente de ahí para allá, pero siguió despicada. Eso es lo que le digo, cuando el asunto, hermanos, no se arregla, es como un carro que se va armando poco a poco. Entonces, gloria al Señor, que Dios nos ayude, gloria al Señor Jesucristo. Y ya para culminar, la conversión es el acto en el cual el hombre, bajo el impulso del Espíritu Santo, se vuelve al Señor, dejando su vida vieja y su pecado, para recibir así el perdón y la vida nueva. La conversión es el creer lo que demanda el Señor. Cuando Dios inició su ministerio, en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, ahí podemos ver muchas cosas. Gloria a Dios. En el momento de la conversión, gloria a Dios, se suscita un hecho fundamental, el cual es confesión o declararse culpable, pidiendo al Señor perdón por sus pecados y reconociendo así, gloria al Señor Jesucristo, que le falló a Dios, gloria al Señor Jesucristo, y poder pedir misericordia. Poder pedir misericordia. Por eso, gloria al Señor Jesucristo, es muy importante. Y termino, gloria al Señor, con el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 13. Terminamos con Proverbios 9, 13. Ya esto es muy conocido para muchos. ¿Lo tenemos? Amén. Creo que andamos mal, mi amado. Es Proverbios 28, 13. Sí. 28, 13. Sí. Lo tenemos, gloria al Señor. Amén. Bien. Miren lo que dice. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice? Misericordia. Óigase bien la palabra, dice los pecados, no dice un pecado. Hay muchas clases de pecados, y esos pecados, gloria, andan, gloria al Señor, queriendo buscar una casa, un lugar donde poder asentarse y poner sus bases, y de ahí adentro poder gobernar. Gloria al Señor Jesús. Pero yo le insto, mi amado, en esta noche, a que deje que el Espíritu Santo gobierne su casa. Aleluya. Su vida, pues, en otras palabras, su vida espiritual. En otras palabras, hermano, dele el timón, como siempre lo digo, dele el timón de su vida al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu lleva el timón, nunca habrá fracasos, nunca habrá choques. Vendrán situaciones difíciles, eso sí vendrá. Pero dice la palabra del Señor, gloria, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es una esperanza para nosotros. Gloria al Señor. Así que, mi amados, en este nuevo año, gloria al Señor, esperamos con la ayuda de Dios ser diferentes. Aleluya, gloria a Dios. Así que todos los líderes ahí, los hermanos que van a liderar, llévense bien con los demás líderes. Sí. Los hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Llévense bien. Sí, gloria al Señor Jesucristo. Porque en una guerra, gloria al Señor, la unidad hace la diferencia. Así que, hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Aleluya. Y vamos un tiempo con el pastor. Gracias, Jesús. Aleluya. Agradecemos a Dios por su bonita palabra. Amén. Gloria a Dios. No podemos entrar en el 2017 con esa misma actitud que se termina el 16. Hay que hacer cambios, gloria al Señor, en la vida del hombre. Y cuán importante es cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?,
se determinan a hacer esos cambios necesarios para el beneficio propio de la persona, de la familia, del hogar, del matrimonio. Gloria al Señor, porque eso es importante. Amén. Pónganse de pie en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Y vamos, voy a pedirle que me tenga un poco de paciencia. Amén.